Realmente me es grato encontrarme en este escenario. Creo que ya habemos varias caras conocidas, inclusive hay alumnos del diplomado de Derecho Fiscal que están aquí acompañándonos esta mañana. Lo primero la primera misión que yo trato cuando iniciamos en estos temas fiscales es dar a conocer cuáles son las actividades del Tribunal Administrativo Tributario. Mucha gente nos confunde con el Tribunal de Cuentas, mucha gente nos confunde inclusive con contrataciones públicas. Es que el tribunal, a pesar de tener 14 años de existencia, en algún momento pues tuvo unos magistrados, y me perdono, yo me meto en problemas por bocón. Esa es mi personalidad. No puedo evitar decir lo que siento y decir las cosas como son. Alguna gente se ofende, alguna gente se clarifica. Pero anteriormente siento yo que tuvimos un tribunal que se escondió en la parte de resolver litigio o no sé, o de mantener un perfil bajo. Y eso provocó, primero, una limitación de acceso a la justicia por parte de los que tenían alguna situación tributaria, porque al desconocer que había un organismo de control autónomo independiente, se limitaron a languidecer muchos procesos ante la Dirección General de Ingresos, y por eso hay una mora impresionante en cuanto a la resolución de los procesos que se llevan allá, habiendo un tribunal que tiene tiempo de respuesta mucho menor en cuanto a la administración de justicia, porque todos sabemos, los estudiantes de Derecho, los estudiantes de Contabilidad, los de Administración, las personas regulares de a pie, que una justicia tardicia deviene la mayor de las injusticias. O sea, nosotros nos resuelven mal, pero nos resuelven mañana, ya tenemos acceso al paso que sigue con respecto a la pretensión que nosotros buscamos. Pero si nosotros se demoran 20 años en resolver un expediente, cualquier cosa que resuelvan, ya deviene en una situación injusta. El Tribunal Administrativo Tributario se crea mediante Ley 8 de 2010, o sea que estamos hablando alrededor de 15 años, un tribunal adolescente, plena adolescencia. Entra en funciones el 1 de junio de 2011. Entra como un organismo de control, como les dije antes. El organismo controlado es la Dirección General de Ingresos. Tutelamos los derechos del contribuyente. Desde un inicio, la Ley 8 de 2010 estableció ese marco de competencia, pero como no era bien entendido, me imagino que por el organismo de control, el organismo controlado, específicamente en la Ley 76 de 2019, que crea el Código de Procedimiento Administrativo, se establece en su artículo 323, créase el Tribunal Administrativo Tributario para garantizar los derechos del contribuyente. Yo creo que esta es la frase del Código de Procedimiento Tributario que menos se entiende, porque han utilizado la capacidad, la potestad y la obligatoriedad que tiene el Tribunal Administrativo Tributario de regular o de garantizar los derechos del contribuyente como una afectación directa a la posibilidad de recaudar que tiene la administración tributaria. Y son dos cosas totalmente distintas. El tribunal no recauda, el tribunal administra justicia. Y aunque esto es un problema, no puedo dejar de decir que nosotros manejamos el 0.2% de procesos, no de recaudación, de procesos de diferencia entre la recaudación, entre la administración que recauda y el contribuyente. 0.2% dentro de una obligación que tiene la administración tributaria de recaudar de 6.000 millones, equivale a algo así como 100 millones de dólares, que no es poca cosa. Si me los dan, se lo dan a algunos de ustedes, wow, tendríamos mucho que hacer por eso. Pero dentro del contexto de la recaudación que se requiere para el funcionamiento del Estado panameño, que son 32.000 millones de dólares este año, es nada. Y dentro de esa expectativa de recaudación, la DGI obtiene un porcentaje de éxito del 40%. O sea, no siempre pierden. Muchas veces tienen la razón, han realizado el debido proceso como corresponde, y el tribunal le da la razón, porque la justicia es dar a cada uno lo que le corresponde. Y administrar justicia es administrar lo que le corresponde a cada uno. Entonces, este es el contexto principal cuando hablamos de organismo de control y tutela efectiva de los derechos del contribuyente. Dentro de eso, la ley no es invento de los magistrados porque nos cae mal el director de ingreso anterior o el de ahora, no. La ley ha dispuesto una serie de instituciones
para preservar esos derechos del contribuyente. Esos derechos ahora, en base a lo que establece la ley 76/2019, en la cual nosotros no tuvimos ninguna participación, fue discutida en la Asamblea, fue trabajada por el Centro de Estudios, creo que el Centro de Estudios Tributarios Latinoamericanos, CIAT. No me sé la sigla, pero sé que se llama CIAT. Por ahí alguien en Google lo busca y me ayuda con eso. Fue un código tipo de Latinoamérica que busca garantizar los derechos del contribuyente. ¿Por qué? Porque un contribuyente que está consciente de sus derechos trabaja dentro de un clima de seguridad jurídica y dentro de un clima de integración y de formalización. En la medida que yo sienta que mis derechos, que no son poca cosa, porque todos sentimos, hay la percepción general de que no se puede operar o no se puede hacer un emprendimiento en la República de Panamá, porque entre los impuestos nacionales, entre los impuestos municipales, entre el Ministerio de Salud, o sea, se siente tan asfixiante la cantidad de tributos que tiene que pagar, que uno dice es imposible emprender en Panamá. Entonces nosotros contribuimos a que ese clima de imposibilidad desaparezca, en el sentido de que, bueno, yo me puedo formalizar y el día que yo sienta que están cometiendo una injusticia conmigo, puedo acudir a un tribunal autónomo independiente. Nosotros integramos todas las sedes de la administración tributaria porque administramos justicia a nivel nacional. Así sea que usted tenga un proceso en Chiriquí, en Boca del Toro, en Darien. Bueno, en Darien hay una cosa ahí que no, hay como 2 personas ahí caminando y en Darien no pasa mucha cosa, aunque debería, porque igual hay un movimiento comercial importante. Pero integramos todas las sedes a nivel nacional. Teníamos antiguamente una oficina en Chiriquí. Lamentablemente, bueno, me encanta venir a Chiriquí. Las veces que me invite Jacob, aquí estaremos, y por ahí estamos cuadrando con unos compañeros de contabilidad, con UNACHI. Las veces que nos inviten nos encanta, de verdad. De hecho, ahí ya tenemos pasaporte chiricano, porque creo que 20 años de matrimonio ya dan para nacionalidad ya acá en Chiriquí. Teníamos una sede en Chiriquí, pero por el desconocimiento que había en cuanto a las labores del tribunal, nos vimos obligados a cerrarla porque financiera y administrativamente no era razonable una sede que, a pesar del nivel de controversia que hay, porque acá los expedientes son un montón, creo que después de Panamá, la mora más grande con respecto a procesos de litigio ante la administración tributaria radica aquí, en David, en la sede que está en San Mateo. Lo digo con conocimiento de causa porque yo fui jefe de jurídico tributario de la Dirección General de Ingresos, visité varias veces la sede de Chiriquí, tratamos de colaborar con los funcionarios y el sistema es centralizado. O sea, los abogados de acá llevan los expedientes hasta cierto punto y después se van a la capital y allá duermen el sueño de los justos, porque si no se resuelven los de Panamá, bueno, no les tengo que contar lo que pasa con los de Chiriquí. Entonces, como no había esa información sobre el acceso a la justicia y la tutela efectiva de los derechos del contribuyente, a la sede no entraban ni las moscas. Entonces tuvimos que cerrar la sede, mantenerla de Santiago, que tampoco pasa gran cosa, pero tampoco se podía dejar a 500 kilómetros de Chiriquí, de Boca del Toro, 700 kilómetros, el acceso a la justicia tributaria. Creamos un portal interactivo, o sea, no es un sitio web, es un portal transaccional en que se puede dar seguimiento al proceso, se pueden montar escritos para ser presentados y se pueden realizar desde ver el perfil de los magistrados, el perfil profesional, hasta ver las últimas noticias del tribunal y darle seguimiento. Entonces, esa fue la solución que nosotros estimamos. Esperemos que a futuro los magistrados que integren el tribunal continúen con este legado, inclusive se siga siendo activo en la defensa de los derechos del contribuyente para que el país pueda funcionar, porque nosotros los magistrados somos aves de paso y lo que queda es la sensación de justicia y el orgullo personal de que hiciste el trabajo que te fue encomendado. Por lo menos yo creo que esa es la satisfacción que nos llevamos los magistrados abogados, de que nosotros cumplimos con el trabajo encomendado, que fuimos firmes en lo que creíamos, que fuimos firmes en la aplicación de la ley y nos vamos con la cabeza en alto, porque creo que eso es el objetivo cuando tú
adquieren estas posiciones que en general son la cúspide de cualquier carrera de un abogado una vez sale de la Facultad de Derecho. Todos aspiramos, como decía la profesora, magistrada, bastantes cosas, motivadora, porque yo he salido motivado, es la cúspide de todo abogado cuando empieza. No solo en la Facultad de Derecho no te dicen no vas a ser magistrado, no, te dicen no vas a ser abogado, que es el primer paso. Y yo tuve varios profesores que miraban el grupo y decían, un grupo de 80, no, aquí se van a quedar 60. Y otro que decía, aquí no todos pueden ser abogados, aquí un grupo limitado. Y es una realidad que vivimos hoy. Yo con 50 años recuerdo que hace 25 años que estuve en la universidad y estudiaba de noche. Yo decía, wow, ¿cuándo yo voy a terminar la carrera? El tiempo tiene una facultad interesante y es que pasa. Las competencias del tribunal vienen establecidas en el artículo 324 del Código de Procedimiento Tributario, acá, ley 76 de 2019. Y generalmente esas competencias están en muchos artículos porque hablan de cada caso en específico. Yo las resumo en 5 aspectos medulares. 1, nosotros resolvemos todos los recursos de apelación que surjan en razón de las resoluciones que resuelvan recursos de reconsideración interpuestos ante la administración tributaria. ¿Qué quiere decir esto? Una vez el director general de ingresos expide una resolución, cualquiera que sea, resolviendo cualquier tipo de controversia a la que le están adscritas, corresponde la presentación del recurso de reconsideración. Una vez resuelto, entre 10 y 20 años después del recurso de reconsideración, corresponde el recurso de apelación. Sin embargo, y vuelvo y digo, esto no se trata de una administración en particular, aunque lo tomen personal y por allá que el magistrado dijo, no. Esto se trata de un problema desde hace 70 años, desde hace 56 años que nace la Dirección General de Ingresos bajo el decreto 109, decreto ejecutivo 109 de 1970. Y siempre digo esta parte, ahora hay un lamento con respecto a la posibilidad de recaudar imputándole alguna responsabilidad o toda la responsabilidad al Tribunal Administrativo Tributario. Sin embargo, cuando vemos el contexto, independientemente de la afiliación política que pueda tener cada uno, del nacimiento de la Dirección General de Ingresos, es en los años 70. Lo que tenemos un poquito más de edad, a pesar de que nací en el 75, pero nazco en ese contexto de lo que ocurría desde 1968 hasta 1989. Entonces, ¿qué ocurría en ese contexto? Digamos que no vivíamos en un estado de derecho. O sea, que la Dirección General de Ingresos, no esta, no este director, no el anterior, no este presidente, ni el anterior, ni el anterior del anterior, sino en 1970, nace dentro de un contexto de una dictadura militar, buena para algunos, mala para otros, pero nace, la realidad es que aquí no teníamos un sistema constitucional de derecho. Entonces, dentro de este contexto, nace una Dirección General de Ingresos que todavía no ha sido reformada, nace con algunas enfermedades endémicas desde un inicio, que no le han permitido a lo largo del tiempo ejercer la función. Cuando nosotros vemos administraciones tributarias a lo largo de Sudamérica, que es donde más están desarrollados, vemos otro tipo. Si estas instituciones fueran dotadas de autonomía, de independencia, de presupuesto propio, y cada uno de sus directores pasara por el tamiz que pasamos los magistrados de selección, de acuerdo a las mejores competencias, entrevistas, etcétera, etcétera, pues como dijo la profesora, es un complemento entre lo que tú sabes y cómo tú eres. Lo que tú sabes no debe definir lo que tú eres. Yo conozco mucha gente del campo con mucha filosofía y mucha inteligencia emocional frente a lo que estamos llenos de títulos. Y esto es importante porque todas estas facultades nos vienen dadas en función de poder ejercer un control efectivo jurisdiccional sobre la institución que regulamos. Lo principal es la atención de esos recursos de apelación. En segunda instancia, también atendemos en única instancia las excepciones y incidentes de actividades que se interpongan en razón de los procesos ejecutivos que se surten
ante los juzgados coactivos de la Dirección General de Ingresos. ¿Qué quiere decir esto? Una vez que usted ha pasado por todas las etapas del proceso administrativo que se surte ante la administración tributaria y ya la deuda está en firme, eso pasa a los jueces coactivos. Estos jueces coactivos interponen un proceso de ejecución, anteriormente fundamentado principalmente en las normas del Código Judicial que hablaban de el procedimiento ejecutivo hipotecario. ¿Por qué es importante establecer esto? Actualmente se encuentra entre los numerales 212 y 257 del Código de Procedimiento Tributario. Esto es importante mencionarlo porque las defensas que usted puede ejercer en un proceso de ejecución son bien limitadas. Se limitan al pago, a la prescripción y a la inexistencia de la obligación. El Código agregó dos causales más que realmente no tienen mucho sentido porque siguen siendo inexistencia de la obligación, porque agrega una causal de la existencia de un proceso o de un recurso todavía pendiente de resolver, y la quinta alega un arreglo de pago vigente. Ambas son inexistencia de la obligación. Una obligación que todavía no se encuentra en firme es inexistente, que no se encuentra en firme es inexistente, no es obligación. Entonces esas dos causales se subsumían en la tercera causal, pero los codificadores consideraron importante establecerlo de manera clara para que no hubiera ningún lugar a dudas con respecto a que esto suspendía la posibilidad de ejecutar un procedimiento de jurisdicción coactiva. La tercera atribución es que cualquier acto que afecte los derechos del contribuyente y los responsables de la emisión de ese acto, por supuesto, no hay otro, que es la administración tributaria, también son susceptibles de control. Y ahí es donde entran los procedimientos de tutela efectiva de los derechos del contribuyente que están contenidos en los artículos 376 al 381. El código tiene una redacción extraña porque fija los derechos del contribuyente en el artículo 381, pero habla de la consecuencia de la violación de esos derechos de los artículos 376 al 380. O sea, yo creo que primero debemos empezar en cuáles eran los derechos y después cuál es la consecuencia de la violación de esos derechos. Pues yo no hice el código, nosotros lo aplicamos. Entonces hay tres procesos que tutelan efectivamente esos derechos que tiene el contribuyente. Y sería interesante que todos estuviéramos conscientes de cuáles son los derechos del contribuyente, porque muchas veces los que trabajamos en esto, me contaba como que muy poco se hace acá. No se preocupen, prontamente cuando nosotros salgamos de acá de ejercer de magistrado, vamos a hacer un periplo de capacitación y de concientización de los derechos, porque a eso nos vamos a orientar. Por lo menos es lo que pienso yo, orientarme luego de terminar con mi faena. Estos derechos del contribuyente, en su mayoría, siempre han existido. Estaban en el artículo 155 del Código Fiscal. Sin embargo, nadie los leía. Así que decidieron ampliarlos e insertarlos en el artículo 381 del Código de Procedimiento Fiscal. Y ahí se listan desde que el contribuyente tiene que ser reconocido como un contribuyente cumplidor. O sea, cuando usted pasa el umbral de la agencia regional de la administración tributaria, usted tiene que ser considerado un contribuyente que cumple con sus obligaciones. O sea, usted no puede entrar por la puerta y bueno, él viene el evasor porque algo tiene que haber dejado de pagar y por eso viene aquí. No. Se supone que usted entra ahí con las ganas de cumplir con sus obligaciones tributarias. Y la ley predispone de que eso se da de esa manera. El hecho de que no exista una cultura tributaria es más responsabilidad de los gobiernos que de los contribuyentes. Porque así como la inteligencia emocional debe ser un eje transversal en el mundo moderno, asimismo, la responsabilidad tributaria y la vialidad deben ser ejes transversales también en la educación. Pues nosotros no sabemos ni por qué lado hay que subir una escalera. Créanme que yo en España he subido la escalera por el lado derecho y la gente me atropella y me echa para atrás porque no sabemos ni siquiera por dónde se camina en una acera. Entonces, así mismo, como no sabemos por dónde se camina en una acera, no sabemos cosas básicas ni cómo funcionan las finanzas del país. Vamos, y la protesta social es básica, es un derecho humano. Sin embargo, a veces no sabemos ni por qué estamos protestando, porque no entendemos la finanza del país. Yo escucho mucha gente diciendo todavía, bueno, ¿dónde están los 2.000 millones que da el canal? En el tanquecito de gas. Lo que le dan a los hermanos originarios en Ángel Guardián, en un montón de subsidios que dan, ahí está la plata del canal.
porque el Estado panameño, el canal no es petróleo, ¿eh? O sea, partamos de eso, el canal aporta 2.000 millones de dólares y el presupuesto del Estado se compone de 32.000 millones de dólares. La recaudación que realiza la Dirección General de Ingresos es más importante que lo que reporta el canal y es mucho más plata o triplica a lo que aporta el canal. Eso no quiere decir que ahora vamos a cerrar el canal y se lo vamos a regalar a los norteamericanos. Sin embargo, también tenemos claro en que esa empresa no nos provee todo y que aquí no deberíamos de pagar impuestos porque tenemos el canal. Eso no es cierto. Y los impuestos son la base del funcionamiento de un Estado, ni siquiera de un Estado moderno, desde la antigua Roma. Aquí los césares no hubieran conquistado ni a la esposa si no cobraran impuestos. Porque la primera que no lo hubiera parado bola por limpio hubiera sido Agripina Julio César. Vaya de aquí que usted no tiene un real partido por mitad. Entonces, tenemos claro en que los impuestos son la base del funcionamiento de cualquier Estado y que nosotros somos los que aportamos a que se puedan realizar los planes y proyectos de cada gobierno, porque el Estado continúa, el gobierno es el que administra el Estado, pero nosotros somos los que sostenemos cada quinquenio la administración de esos ingresos. Y yo voy insertando temas porque nos ayudan a entender la función del tribunal versus en qué contexto se ubica en el tema de la tributación. Adicional a eso, hay que enseñar un gallote para que esto pase, pero nosotros también vemos los temas de devoluciones de impuestos, multas y sanciones en segunda instancia. Entonces, a pesar de que la ley establece que usted una vez tiene derecho a un crédito, debe serle devuelto. Y los que tienen alguna experiencia o familia en Norteamérica, yo como soy oscurito, siempre uno tiene su familia allá en Nueva York y en Brooklyn. Miren, todos los meses de enero, el que vive en Estados Unidos mira su buzón, porque ya son ordenados con eso, y entonces está la banderita para arriba y uno ve, ahí viene el cheque de lo que usted pagó de más que la administración tributaria le está devolviendo. Aquí lamentablemente, y hago el énfasis, no de ahora, sino desde siempre, hay que orar, tener mucha fe o hacer mucha yoga para que te hagan una devolución. Porque el Estado acá subordina la devolución de un impuesto pago de más o de un crédito a que exista en el presupuesto. O sea, esto equivale a decir que si yo genero un crédito en este periodo fiscal, yo tengo que esperarme al otro año que lo inserten en el presupuesto para ver si el mío lo insertan en el presupuesto y puedo cobrarlo. Cosa que no establece la ley, porque yo creo que cuando tú tienes un sistema que funciona, tienes la capacidad de adelantarte y en base a predicciones matemáticas, porque las matemáticas son exactas. Todavía las matemáticas, porque eso de predicciones no, fueron genios de la matemática que lograron a través de algoritmos establecer que iba a pasar futuro. Aquí nadie se iluminó, dice, ni el oráculo de Delfo, no, el oráculo de Delfo era un pocotón de azufre que te bateaba y te ponía a ver cosas y uno lo interpretaba como el futuro. Pero en base a esa matemática y esa estadística se puede prever cuánto vas a requerir devolver el año siguiente. Y también pues vemos reclamaciones con respecto a cuando usted le asigna algún impuesto a pagar o alguna determinación de una obligación o alguna diferencia en una determinación de una obligación, y eso lo vemos nosotros. Miren, afortunadamente ahora el Código de Procedimiento Tributario prevé que nosotros nos brinquemos la parte de la reconsideración. Digo nosotros, los contribuyentes, y olvídense que aquí me dicen que bueno, yo no soy contribuyente, yo no pago, pero todos, así sea, consumimos el 7% y también estamos obligados a pedir la factura fiscal. Así que nosotros, aunque no tengamos esa calidad de contribuyente, a mi juicio, en la definición de contribuyente está mal hecha, porque desde que tú consumes y pagas un 7%, para mí eres contribuyente. Que no seas obligado tributario es otra cosa. O sea, no tengas obligaciones, que también cuando pagas el 7% tienes una obligación. Porque ya de salida, de que tú consumes y tú tienes que pedir una factura fiscal, ya tú tienes una obligación tributaria. Porque si no la pides, cuando sales te pueden cobrar entre $1 o el 7% de lo que consumiste en el comercio. Entonces sí tienes una obligación tributaria.
Pero hay definiciones conceptuales que se sientan eruditos y se sientan los genios en esta materia. Profesora, ¿cómo que te dicen lo que saben? Pero hacen definiciones muy estrechas de lo que es contribuyente, de lo que es obligado tributario, porque no se ajustan a la realidad de este mundo de hoy. Entonces, todos contribuimos, o sea, todos en algún aspecto de nuestra vida, todos aquí, incluyéndome a mí, que soy medio chiricano, tenemos un abuelito que tiene la finca y que en algún momento quiere pedirle un crédito a Global Bank o quiere pedirle un crédito al Banco Nacional y al BDA, pero nos quedan esas dos instituciones. ¿Qué resulta cuando el abuelo va? Que hay que un lío sacarlo de la finca. Que se monta un carro y que salga de la finca hay que echar un pie. Y llega al banco, resulta que el abuelo debe $20,000 en impuestos de inmuebles. Porque nunca se tramitó la exoneración, porque el abuelo en 1920, cuando el tatarabuelo compró la finca, que generalmente era todo el corregimiento, nadie le dijo que había que exonerar nada. Y los abuelos no creen en eso tampoco, de exonerar. ¿Qué? Si esto es mío, ¿yo por qué le tengo que pagar a alguien por esto que es mío? Que lo produzco yo, que lo sudo yo, que me paro a las 3 de la mañana a buscar la vaca a la cuadra, para traerla a la lechería, para después recoger, darle leche a los terneritos, etc. Y peor lo que ordeñan todavía manualmente, que esa derecha hay que tenerle miedo. Entonces, ¿qué saben? Y no es un tema de ignorancia, porque fájese con él haciendo un ordeño para ver quién sabe más. O quién sabe producir plata en materia de manejo de ganado y manejo de siembra. Sin embargo, cada vez vamos y entonces decimos, wow, entonces ahí necesitamos de un abogado especialista en tributación. El abogado que ve tributación no es el mismo que ve laboral, no es el mismo que ve civil, no es el mismo que constituye sociedades. No tiene la misma habilidad. Si hay un tema específicamente boutique, y el concepto boutique es firmas orientadas específicamente a temas específicos, valga la redundancia. El tema tributario para nosotros es el tema boutique por excelencia. Es un tema que requiere una especialización porque es un tema que abarca y va tocando muchos contextos de la producción, del capital y de la vida diaria inclusive. Entonces es importante siempre que nosotros tengamos un abogado especialista. Y luego, aparte de dar capacitaciones, que en el artículo 324, numeral 9, está establecido esto que estamos haciendo hoy. O sea, esto no es invento para pasear ni para gastar el presupuesto, esto está dentro de las atribuciones del tribunal. También nosotros uniformamos la jurisprudencia en la materia de nuestra competencia. ¿Eso qué quiere decir? Que el tribunal debe ser, tampoco somos piedra, porque lo único que no cambia son las piedras y los estúpidos. Aquí ninguno somos piedra, ni ninguno es estúpido, pero uniformamos la jurisprudencia y se supone que el tribunal debe tener un actuar concordante con lo que generalmente viene resolviendo y que si en algún momento cambia de parecer, debe estar plenamente justificado y debe estar plenamente analizado. Pero se supone que nosotros uniformamos esa jurisprudencia en la materia de nuestra competencia. De hecho, ¿qué nos colabora a nosotros? Cuando los procesos van a la Corte Suprema de Justicia y la Corte Suprema de Justicia avala las posiciones del tribunal, ya inclusive eso debería ser materia intocable, porque ya entonces el criterio del tribunal está respaldado por la Corte. Y créanme que la Corte es muy didáctica con nosotros. Hay veces que como seres humanos o dentro de la función que tenemos de administrar justicia no tenemos la verdad absoluta. Podemos cometer errores y la Corte está ahí para enmendar esos errores. Hasta ahora, no, por lo menos la gestión de los magistrados que estamos presentes, no he visto alguna resolución de errores profundos. Que haya gente que quiera profundizar tonterías es otra cosa, pero nosotros que recibimos las resoluciones y las vemos en su contexto, creo que han corregido pequeñas cosas. Yo, por ejemplo, tuve una lección con respecto a un expediente, pero fue una lección pequeña. O sea, lo que dijo la Corte que en todo lo demás habíamos resuelto bien, había una pequeña parte en donde teníamos que resolver de otra forma. Y eso queda de experiencia para nosotros al momento que toca. De hecho, nos hemos encontrado con los magistrados de la sala tercera. Nos oye, de que ustedes están aquí, poca cosa llega a la sala tercera con respecto a la gestión de ustedes. Y eso es un espaldarazo tremendo viniendo del organismo o de la sala que controla las decisiones del tribunal. Así que
Eso ha sido parte de la realidad que hemos vivido nosotros estos 4 años, por lo menos como tribunal, como cuerpo colegiado. Ya las decisiones individuales, pues sí varían un poco entre lo que pensamos los abogados y lo que piensa, a continuación voy a explicar por qué, el magistrado contador. El tribunal está compuesto de somos 3 magistrados en un organismo colegiado, hay 2 magistrados abogados, nos encontramos presentes en esta sala, y hay un magistrado contador. Con el permiso de los estudiantes de contabilidad, en un mundo donde se aplica el derecho no corresponde que la administración de justicia esté en manos de alguien que no sea abogado, porque nosotros tenemos una formación específica. Yo de números, no sé, yo no puedo hacer una declaración de renta porque yo necesito servirme de técnicos especializados en la materia. Y vuelvo y digo, yo soy bocón y yo me meto en problemas porque soy bocón. Entonces, y ya más a lo último, uno cree que uno tiene derecho ya a decir lo que piensa con libertad. Entonces, ¿verdad, Jacob? Entonces, no es una ofensa, pero es como dicen, ¿no? Cada oveja con su pareja, cada loco con su tema, y cada maestro a su librito. Entonces, creo que fue un error en la constitución de este tribunal que adaptamos normas de otro contexto internacional, la trajimos al contexto panameño, pero que en realidad han probado que no funciona. Porque si no se le exige una formación en derecho al contador, y cuando digo en derecho no solo en tributación, porque si ya es un problema, el contador no necesariamente es tributarista, pero el contador que es tributarista no necesariamente sabe de derecho administrativo. Y si hay una cosa compleja, y me lo dirán los abogados que están aquí, es el derecho administrativo. Porque el derecho administrativo está compilado. Es el derecho fiscal es una cosa de este tamaño, más el Código de Procedimiento Tributario. Yo no le quiero explicar qué es el procedimiento administrativo. El procedimiento administrativo está disperso en una cantidad de normas que yo no le puedo explicar. O sea, la ley 38 del 2000 regula en general el procedimiento, pero cuando va a hablar de una apelación administrativa, señor antiguo juez de paz, entonces tiene que quitar la ley 54. Entonces, digo, si eso es difícil, imagínense aplicar derecho administrativo. Entonces, eso es lo que crea un problema para alguien que no es abogado, porque entonces tiene que irte a normas que tú no puedes interpretar. ¿Y qué pasa al final? Hay 2 magistrados y 4 magistrados más, porque cada magistrado tiene derecho a 4, uno tiene derecho, trabaja con un equipo de 4 asistentes. Entonces, claro, nosotros los magistrados abogados, y por experiencia yo leo las lecturas que me vienen de los magistrados, de la magistrada abogada, y la magistrada abogada lee las lecturas que vienen de mi despacho, pero obviamente no es una cuestión de que quiera o no quiera. O sea, el que es contador no sabe derecho y tiene que apoyarse en su asistente. Entonces, pelear con la diferencia de criterios, si ya entre 2 es difícil ponernos de acuerdo, entre 6 es mucho más complicado. Lamentablemente la Corte Suprema de 2010, que ya ningún magistrado está ahí, avaló esta situación de que haya magistrados no abogados, y nadie, como el tribunal no lo conocía a nadie, ni sabía con qué se comía, todos nos quedamos con esa distorsión. La administración de justicia es patrimonio reservado a los abogados. No es cuestión de arrogancia, no es falta de humildad, es dominio práctico de la materia y perfeccionamiento. Nosotros tenemos departamentos especializados en contabilidad, tenemos un equipo de contadores del cual nos podemos apoyar. Y yo le expresé al profesor Bernal, Jacobo, tú que estás en esos menesteres, que en las reformas que tenemos que hacer, tenemos que regular el tema de la administración de justicia. Y quienes pueden administrar justicia y hacer la diferencia entre organismos de control jurisdiccionales, organismos de administración de justicia jurisdiccionales, legales, y cuando vamos a administrar justicia en equidad. La justicia en equidad o se puede ver en la jurisdicción administrativa laboral, porque estamos hablando de derechos sociales. Cuando vemos juntas técnicas estamos hablando de derechos sociales, pero acá estamos hablando de administración de justicia pura y dura. Acá no estamos hablando de equidad, aquí es cero equidad, aquí es primero conocer de derechos humanos, porque tenemos que garantizar derechos. Después, dentro de ese contexto, conocer derechos administrativos para procesar esos derechos. Y finalmente, derecho tributario, que es la materia específica. Entonces eso requiere
por eso que usted ve que los currículums son tan extensos. Si acá como abogado no llueve, donde la magistrada no escampa, porque tenemos que tener una serie de conocimientos que impliquen poder realizar una administración efectiva de justicia tributaria. Si no, no vamos a lo mismo, nadie sabe qué hace el TAN. Entonces, es importante que en las reformas que vamos a hacer a la Constitución dejemos esto claro, y no con el ánimo de ofender a nadie. Mire, para mí no hay nada más bueno que el contador me resuelva todos los meses de marzo del año y que cada vez que yo tenga un problema, porque ustedes no saben qué cómodo es darle ese cartucho de facturas a alguien y que te lo resuelva en 2 páginas. Eso es casi magia. Entonces, yo respeto muchísimo la habilidad que tiene el contador de llevar planillas, de llevar ingresos, egresos, de llevar el inventario y que te tenga una información precisa de cómo está tu empresa. Y encima, lo que no le gusta pagar platita, también lo pone a hacer la parte tributaria a final de año. Entonces, yo créanme que respeto y aprecio muchísimo esa parte de la contabilidad, y aparte los valores morales de los contadores, no nos ofendamos, pero son superiores a los abogados. O sea, el contador es un tipo by the book, que tú no lo sacas así por así de su contexto. Él dice por aquí y tú le dices no, por aquí. O sea, es un tipo muy by the book, un tipo de persona muy enfilada a altos conceptos éticos y morales. No es generalmente, siempre hay, o sea, no puedo generalizar, ¿no? Hay uno que otro que ya se han puesto chimbenguenchones, ¿no? Pero es algo que se ve más en los abogados y no lo podemos negar, que en la profesión de contable. Los requisitos para ser magistrado del TAP: haber cumplido 35 años. Otra propuesta de reforma: aquí nadie que tenga menos de 40 años. Mire, yo maduré como a los 42 años y todavía soy medio maduro con mucha gente. Imagínense a los 36 yo administrando justicia y resolviendo derechos. Entonces yo creo que así como pasa en muchas latitudes, mire, yo no soy católico, pero si el Vaticano no instituye cardenales menos de 70 años, por algo es. Y esa es una de las instituciones más antiguas que hay, el papado, con sus virtudes y sus defectos, pero tiene normas que son interesantísimas de aplicación. O sea, en el catolicismo se venera, igual que los chinos, las culturas orientales, veneran y cuidan las canas. Entonces acá no es cuestión de no darle oportunidad a los que estábamos jóvenes, ¿no? Yo hubiera querido a los 36 ser magistrado, pero se necesita cierta competencia, cierta capacidad emocional. Entonces yo ahí propugnaría, porque en todos los sentidos, no solo para ser magistrado de la Corte o ser magistrado del Tribunal Superior, ya tú tienes que frisar los 40 y tienes que haber tenido un cúmulo de experiencias en la vida que te permitan tener otra perspectiva. Pero bueno, nuestra realidad actual es que hay que ser mayor de 35 años de edad, ser panameño por nacimiento, hallarse en pleno uso de sus derechos civiles y políticos. Por supuesto que si usted está preso en la cárcel de David o en el Renacer no puede ser magistrado. Tiene que tener certificado de idoneidad para ejercer la abogacía o la contabilidad respectivamente, y tiene que haber completado un periodo de 10 años como abogado y 5 dentro de la especialidad de Derecho Tributario. Otra norma que no tiene que elevarse a rango constitucional, pero sí habría que tener una reforma, porque no dice quién te certifica ese trabajo o esa experiencia en materia tributaria. De ejercer la abogacía no hay problema. Tú vas a un juzgado y te dicen desde qué fecha estás anotado en el libro. O fácilmente un secretario o en el sistema de la Corte busca cuando presentaste tu primer poder y empezaste a ejercer. Porque esa es otra. O sea, dice 10 años ejerciendo la abogacía. O tú te puedes haber inscrito en todos los libros, pero no has presentado un poder en tu vida. Entonces, ¿qué pasa? Hay mucha gente que no tiene éxito en la profesión o que no tiene lo que requiere de la profesión. Entonces, se dedican a acumular certificaciones, pero no experiencia. Entonces, 10 años haber ejercido la profesión, pero sin ninguna prueba que en realidad certifique y califique que tú has ejercido la profesión durante 10 años. Eso con respecto a ser abogado. Ni les quiero contar con respecto a ser tributarista, porque cualquier firma te hace una certificación de que Rafael Orón ha trabajado aquí por 5 años,
haciendo trámite ante la Dirección General de Ingresos y ya tiene los 5 años de tributación. Y esa es otra falla que se toca acá. Créame que si usted entra a ganarse el salario, si usted entra porque el salario, bueno, no es tan bueno, cuando ya lo está ganando un año se da cuenta que no es tan bueno, porque empieza a gastar más y entonces tampoco alcanza y ya vive esperando la quincena como hacemos todos los asalariados, que estamos contando los días para que llegue el 15 y para que llegue el 30. Entonces, estos son aspectos que desde la experiencia que uno tuvo, porque uno dirá, bueno, pero usted ya entró, ahora está pidiendo más requisitos. Bueno, cuando nosotros entramos, por ejemplo, ya yo tenía 8 años de estar viendo tributación. La magistrada tenía toda la vida de estar viendo tributación. Entonces, nosotros subimos con los requisitos que nos correspondía certificado. O sea, no tuvimos que ir a ninguna firma que dijera, bueno, él ejerció tributación en algún momento o hacía trámite, porque es totalmente diferente hacer trámite ante la DGI que presentar recursos de apelación. O sea, otra cosa que la norma no contempla es una formación en derecho administrativo. Se enfoca exclusivamente en la parte de tributación. Y cuando usted mira, el nombre del tribunal es sencillito. Tribunal administrativo. Luego es tributario, pero primero es administrativo. Entonces no se exige ninguna formación en derecho administrativo, que es una falla que tiene la ley, porque el 90% del proceso se surte bajo las normas del derecho administrativo. El 10% es cuando ya vamos a aplicar sentencia, es que vemos derecho tributario. Y el derecho tributario siempre te viene desarrollado por la controversia que se dio ante la Dirección General de Ingresos por el propio contribuyente. Es analizar, contrastar lo que dijo la Dirección General de Ingresos, lo que dijo el contribuyente versus lo que dice la ley. Eso no es tan complicado, ya eso viene masticado. Pero aplicar el derecho administrativo, si tú lo tienes que aplicar desde toda la etapa, desde que recibe el expediente tienes que admitirlo, tienes que abrir etapas de prueba, tienes que resolver las pruebas. Cuando no hay normas, tienes que buscar la norma supletoria y analizarla. Entonces son una serie de habilidades que no están contempladas en la ley. Y bueno, ya aquí entramos en el aspecto de lo que es el Código de Procedimiento Tributario. ¿Cuánto tiempo me queda? Ya, murió la cosa. Bueno, esa parte, si estaba ya que me tiraba una piedra, Wendy, pero no se atrevía. Hay una parte procesal que bueno, es ya entrar a lo que es el procedimiento como tal y ya se sale un poco de lo que es la presentación del tribunal. Y esa, pero lo vamos a dejar picado para que nos inviten de nuevo. O sea, porque no podemos entregarnos en la primera cita. Así que eso, para todo aquí en la primera cita es como el primer asalto, es de estudio. Así que aquí tuvimos esta primera cita en este foro y vamos a darle inquietud para el quinto foro. Ya me invité, ya tiene un compromiso. No me vayas a chifiar porque ahora no sea magistrado. Entonces, vamos a dejar la inquietud de entrar al procedimiento como tal. Porque créanme, para mí es sumamente importante que todos dominemos esto, desde contadores, desde administradores, desde dueños de empresas, hasta abogados. Es importante que conozcamos cómo se surten los procesos, porque el contable es el primero que recibe a los auditores de la Dirección General de Ingresos. Así que es el primero que se tiene que saber lo que hay en el numeral 201, anoten, los contadores, numeral 201 a numeral 211 del Código de Procedimiento Tributario, que contiene cómo se desvela el proceso y se desarrolla la auditoría. Así que ha sido un placer